Recording in progress. Muy bien. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Ya. Secretaria, la tabla. La cuenta. La cuenta. Ya. Tenemos una petición, en primer lugar. Vamos a pedir a los asistentes que la secretaria lee la cuenta. Secretaria. En primer lugar, una petición de fecha 30 de mayo del año en curso del honorable senador señor Duraño, para que pueda asistir a la sesión del día de hoy de esta comisión, el señor Renato Acosta, director del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Arica. En segundo lugar, una solicitud de fecha 30 de mayo también de la diputada señora Natalia Romero para el pronto despacho de ley del proyecto que se realizará el día de hoy. En tercer lugar, una solicitud de audiencia de fecha 29 de mayo de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile para dar a conocer sus planteamientos acerca del proyecto que se analizará el día de hoy. En especial solicitan la posibilidad de presentar una indicación para incluir a la licencia clase A en dicha iniciativa legal. En cuarto lugar, un oficio ordinario de fecha 24 de mayo del señor subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, mediante el cual da respuesta al oficio 11 de 21 de diciembre de 2022 de esta comisión, indicando que dicha subsecretaría no dispone de información relativa a la ejecución de recursos destinados al Subsidio Nacional de Transporte Público y a los que se entregan a los gobiernos regionales mediante el Fondo de Apoyo Regional, puesto que son de competencia del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y en lo relativo al uso precisa que dichos antecedentes obran en poder de la Dirección de Presupuesto. Este oficio se despachó de esta comisión a raíz de un informe del Consejo de la Transparencia relativa a la ejecución de los recursos del subsidio para el transporte público. Una comunicación de fecha 13 de mayo del vocero nacional de la Coordinadora de Conductores, señor Luis Núñez, mediante el cual solicita información acerca del estado de tramitación del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros. Y hoy en la mañana se recibió una excusa que no puede asistir a la sesión del día de hoy, don Gustavo Alessandri, presidente de AMUCHO, pero envió una presentación por escrito. Sí, me parece que está conectada ahí Graciela, Sí. que es de la AMUCHO. Muy bien, en relación a la cuenta, ¿algún comentario? ¿Senadores? No, ya. Pasando a la tabla, el día de hoy acogimos el llamado de nuestro ministro a tramitar con sentido de urgencia el proyecto que nos convoca y que es el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 18.290 de tránsito para permitir acreditar requisitos de idoneidad física y psíquica para renovar la licencia de conducir no profesional mediante certificado otorgado por prestadores institucionales acreditados por los años 2023 y 2024, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 15.647-15. Se encuentran con nosotros de manera presencial y digital del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, don Juan Carlos Muñoz, y su equipo de apoyo, Viviana, ¿cierto? El jefe de gabinete, Roberto Flores, y la coordinadora legislativa del Ministerio, Viviana Díaz, como indicaba. De la Subdere, el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, y la asesora de gabinete, señora Andrea Encalada, y el asesor legislativo, Javier Valdés. De la Asociación Chilena de Municipalidades, la presidente y alcaldesa de la Municipalidad de Peñalolén, Carolina Leitao, el director de la Unidad de Seguimiento Legislativo, el señor Miguel Moreno, la asesora de la presidencia, señora Nicole Pedemonte, y el asesor de dicha unidad, señor Jaime Coloma. Y de la Asociación de Municipalidades de Chile, se excusó, como bien lo indicaba la secretaria, el presidente Gustavo Alessandri, pero nos acompaña
en términos a través de la videoconferencia, la asesora jurídica, señora Graciela Correa, y de la Asociación de Directores de Tránsito de Chile, el presidente, señor Pablo Alarcón, y los integrantes, señora Lorena Monardes y señor Gustavo Ponce. Don Pablo Alarcón es quien está... Ah, ya, ¿cierto? César. Sí, Pablo César Alarcón Muñoz. Estoy medio corto de vista ya a los 46. ¿No? Claro. Y, y de la Biblioteca del Congreso Nacional nos acompaña el analista Raimundo Roberts. Dicho lo anterior, la idea de la sesión de hoy día es escuchar a la opinión de los invitados. Posteriormente votaríamos en general el proyecto y una vez aprobado el proyecto en general, pasaríamos a la votación en particular y escucharíamos una indicación propuesta por el Ejecutivo. ¿Mm? Dicho lo anterior, ministro, tiene la palabra. Muy bien. Muchas gracias. Sí, respecto a este proyecto de ley, lo que responde es a lo que está en conocimiento de todos los presentes, que es que los años producto de la pandemia, 2020, 2021, 2022, las licencias de conducir fueron pospuestas en su validez progresivamente, lo que ha significado, y a modo de contexto, las licencias de conducir no profesional tienen una duración normal de 6 años, lo que significa que este año 2023 los municipios del país están recibiendo la solicitud de renovación de personas que su licencia venció en 2020, 2021, 2022 y 2023. 4 años. O sea, uno podría pensar que esto es como hasta tal vez 2 de cada 3 personas, lo que no es tan cierto, porque algunas personas sí lograron renovar, pero hay una gran cantidad de personas que están acudiendo a los municipios a solicitar su renovación de licencia, lo que por supuesto excede toda capacidad de los municipios para poder recibir este flujo. Esto hay que tratarlo con urgencia porque tenemos no solamente personas que necesitan renovar su licencia, tenemos gente que la necesitan para poder trabajar, gente que necesita acreditar una licencia de conducir profesional y por lo tanto se transforma en un tema de la mayor premura y mayor urgencia y me alegra que se esté tratando de esa forma. No se puede dejar de lado también el que la forma como abordemos el problema, pienso que también debe ser suficientemente responsable como para no agrandar un problema agua abajo en el tiempo, más adelante. Yo trataría de, y es parte de lo que vamos a proponer, un esquema que nos permita hacernos cargo del problema, resolver la ola, este aumento de mayor cantidad de personas que van a necesitar renovar, pero que en el futuro eso derive en un proceso en que sea mucho más gradual la llegada de personas. Y lo otro que es importante es velar porque los ingresos de los municipios, que algunos de ellos la renovación de licencia es importante, también no se vea perjudicada. Esos son los temas que nos convocan. Bien, entonces hoy día la presentación tiene 3 temas. Primero, la evolución de la tramitación legislativa, después cuál es el proyecto que está llegando acá al Senado y finalmente una propuesta que vamos a hacer como ministerio para poder, creemos, abordar en forma adecuada los puntos que acabo de exponer. Respecto de la evolución de la tramitación legislativa, este es el proyecto original presentado por los diputados Sáez, Bianchi, Bugueño, Camaño, Ilavaca, Mulé, Pérez y Rojas, en que lo que propone es que durante los años 2023 y 2024, para las renovaciones de licencia de conductor, los titulares de una licencia no profesional, solo no profesional, o de licencia especial podrán acreditar los requisitos de idoneidad física y psíquica a las que alude el inciso segundo del artículo 19 mediante la presentación ante la municipalidad respectiva de un certificado emitido por un prestador institucional de salud inscrito en el registro de prestadores institucionales acreditados o aquel que lo reemplace de la Superintendencia de Salud y cuya inscripción se encuentre vigente al momento de emisión del certificado. Bien, esto lo que pretendía era de alguna manera aumentar la capacidad de atención de los municipios, en que el tema de salud es uno de los elementos que toma más tiempo, más recursos, y por lo tanto, si uno podía sacar el tema de salud fuera del municipio, eso podría permitir que los municipios fueran capaces de procesar una mayor cantidad de licencias por día, ¿sí?
Muy bien, siguiente. Nosotros, ante esto, se están presentando 3 modificaciones al proyecto, 2 de las cuales nosotros encontramos que son que quisiéramos respaldar y la otra que quisiéramos tener un proyecto alternativo. Y así es como viene desde la Cámara de Diputados. Primero, se explicitó que la externalización de los exámenes médicos no exime a los usuarios del pago del arancel correspondiente a la renovación de la licencia. Segundo, se incluyó una regla para que quienes optan por esta alternativa obtengan la renovación de su licencia de conductor por el tiempo que les corresponda contado desde la fecha original de vencimiento y no desde la renovación. Es decir, que no hagamos que los municipios pierdan un flujo que es importante, que viene de parte de la licencia de conducir, que cada 6 años tiene que uno pagar su renovación. Entonces, si bien las personas han tenido una prórroga, que eso no signifique que vaya en desmedro de los ingresos de los municipios, lo que nos parece también adecuado. Colega. O sea, por ejemplo, lo voy a explicar más adelante con mucha claridad, con la tabla. ¿Sí? Viene más adelante con mucha claridad. Pero en simple, si a usted le correspondía el 2022 y por lo tanto tenía que renovar el 2022 y va a estar renovando el 2023, no se la vamos a renovar por 6 años el 2023, sino que solamente por 5, porque a cumplir el plazo que venía del 2022 para que vuelva a renovar el 2028. Es decir, queremos, y eso tiene 2 cosas importantes. Una es que permite que los ingresos de los municipios queden bien, y lo otro, que es muy importante también, es que si renovamos por 6, vamos a estar replicando el problema en 6 años más. O sea, esta gran ola de personas que están llegando el 2023, entonces el 2029 vamos a tener exactamente lo mismo de nuevo. Entonces, creo que es importante hacernos cargo de esas 2 dimensiones del problema, y me parece que la propuesta que vamos a presentar lo aborda adecuadamente. El tercer punto, el cual creemos que se puede hacer mejor, es que la Cámara propone prorrogar la vigencia de todas las licencias de conductor cuyo control correspondía a los años 2020, 2021, 2023, para el mismo día y mes señalado en la licencia respectiva del año 2024. O sea, lo que propone es extender un año más, con lo cual, en mi opinión, agrava el problema, porque nos va a poner el año 2024 ya con 5 de los 6 años juntos, ¿no es cierto? Y por lo tanto queremos hacer una propuesta alternativa que yo creo que va en la línea del espíritu de lo que aquí se está proponiendo, pero resolviendo el problema de una manera mucho más contundente y robusta. Siguiente, por favor. Entonces, respecto de la prórroga para el control de las licencias de conducir, lo que se está proponiendo acá es que se prorroga la vigencia de las licencias de conducir cuyo control corresponde a realizar durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023, y se entenderán vigentes hasta el día y mes señalado de la licencia respectiva del año 2024. Esta es la que queremos corregir. ¿Sí? Modificar. Siguiente, por favor. Gracias. Bien. Respecto de la externalización del control médico, ustedes van a ver que la forma como está descrito hace unos pequeños ajustes que van en línea de lo que acabo de mencionar. El artículo dice durante los años 2023 y 2024, para las renovaciones de licencia de conducir, los titulares de una licencia no profesional clase B o C o licencia especial podrán acreditar los requisitos de idoneidad física. Está todo en la misma línea de lo que acabamos de conversar, hasta la parte final en que dice, de la primera cuadro, dice, el pago efectuado al prestador institucional de salud acreditado no exime al solicitante de realizar el pago del arancel asociado a las renovaciones de licencia de conductor correspondiente al municipio respectivo, que es lo que yo mencioné antes, una observación que estamos haciendo. Y además se está agregando al párrafo original, dice, la renovación de licencias en los supuestos descritos se otorgará con una vigencia de 6 años, conforme a lo establecido en el artículo 19, contados a partir de la fecha de vencimiento consignada en la licencia que se renueva, o por el plazo establecido en la restricción en su caso. Es decir, como decía antes, no a partir del momento que se renueva, sino que a partir del momento que se tenía que se había vencer originalmente. ¿Ok? Gracias. Ahora, respecto al tercer punto, este punto que dice, vamos a entregar un año más, nosotros quisiéramos reemplazar eso por lo que vamos a proponer a continuación. ¿Sí? Que lo que hace básicamente es lo siguiente. Hoy día tenemos 4 años viniendo a renovar, 20, 21, 22, 23. Y lo que vamos a decir es que este año se renueven solo los 20 y 21. El año que viene, solo los 22 y 23. Y el año siguiente, el 25, solo 24 y 25. Y después 26, 27, 28, 23. ¿Se entiende? Y ese es el espíritu de lo que vamos a proponer. Está escrito de la siguiente forma. El Ministerio de Transporte propone una prórroga parcializada para todas las licencias del conductor. Para licencias cuyo control original correspondía al 2021, no habrá prórroga.
La razón es que se trata de conductores que no han sido controlados en casi 10 años, que también es importante. Una persona que llega el 2020 renovó el 2014. O sea, ya llega, ya es tiempo, ¿no? Se nos parece preocupante el seguir prorrogando, que también es un problema del otro artículo, que simplemente da un año más, con lo cual sigue dándole más tiempo a personas que no hemos controlado adecuadamente, y este es un tema que está muy vinculado a los temas de seguridad de tránsito. Segundo, para licencias cuyo control original correspondía al 2022, vamos a proponer una prórroga de 2 años, es decir, los de 2022 van a pasar al 2024. Para licencias del 2023, una prórroga de 1 año, se juntan con los otros. Entonces nos van a llegar los de 2022 y los 2023 el año 2024. ¿Sí? El objeto es acumular en 1 año las renovaciones tal como ocurrirá durante el año en curso. En fin. Y para licencias cuyo control original correspondía al año 2024, una prórroga de 1 año para ser renovado en el 2025, junto con los del 2025. Bien. Además, se propone una modificación en el conteo del plazo por el que se otorguen las renovaciones de las licencias. Y aquí hago la distinción entre los distintos tipos de licencias. Tenemos las licencias no profesionales, las profesionales y las licencias que tienen algún grado de restricción, por ejemplo, por temas de salud. Respecto de las licencias no profesionales, se van a renovar por 6 años, contado desde el año consignado originalmente en el documento y no desde la fecha de renovación, a fin de evitar un nuevo colapso de las direcciones de tránsito municipal en 6 años más. ¿Qué va en la línea de lo que yo había mencionado? Todo esto lo voy a presentar a continuación en una tabla que yo creo que va a hacer esto muy pedagógico. Para licencias profesionales, las licencias se renovarán por 4 años contados desde la fecha de renovación. O sea, aquí no estamos haciendo lo mismo. En el caso de las profesionales, vamos a renovar desde el momento de la renovación, y lo mismo en el caso de las licencias con restricción. Esto dado la escasez de conductores profesionales en el país y porque son licencias cuyo control corresponde a periodos más cortos. Me gustaría aquí también hacer una pequeña salvedad y agregar que se nos viene la renovación de licencias, o la solicitud de licencias de conducir de toda la ley EAT. Entonces vamos a tener a los municipios también bien demandados y requeridos en términos de licencias de conducir profesional, producto de la empresa de aplicaciones de transporte. Entonces, en ese sentido, me parece oportuno pensar que quizá en el caso de las profesionales, llevarlo a 4 años más, nos da un espacio con mayor capacidad para poder tener ese proceso. Y las licencias con restricción se renovarían por el tiempo que corresponda, contados de la fecha de renovación, igual que las profesionales, dado que estas licencias se otorgan por periodos más bien cortos. Siguiente. Y esta es mi tabla, en que espero que les guste. Lo que tenemos a la izquierda es la fecha, el año original de vencimiento, 20, 21, 22, 23 y 24, ¿sí? Y lo que estamos prorrogando aparece en la segunda columna. 2020 y 2021 no se prorroga nada. Tienen que venir ahora ya. 2022, 2 años, y ustedes ven, tienen que venir a renovar el 2024. Los del 2023, 1 año, tienen que venir el 2024. El 2024, 1 año, tienen que venir el 2025. ¿Sí? Clarísimo, ¿verdad? Y el siguiente control no es 6 años a partir del año de renovación, es 6 años a partir del año original. De modo que el 2020 tienen que volver a venir el 2026. Y de así para abajo, 27, 28. Y con eso lo que estamos diciendo es, en el futuro no se nos va a volver a presentar el problema que se nos está presentando ahora porque lo estamos diseñando bien. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con los 2025 y 2026? A eso no le estamos prorrogando nada. Por eso las puse aparte de la tabla. Y ustedes pueden ver que el año de renovación es 2025 y 2026 y de nuevo siguen ahí dentro de lo normal. ¿Sí? Entonces se nos produce una situación en que el año de renovación finalmente vamos a tener el 2023, 2 años. El año 2024, 2 años. El 2025, 2 años. Y a partir del 2026, 1 año cada año. En el caso de las licencias no profesionales. ¿Sí? Y ustedes pueden ver que ya en el futuro, después ya es 1 año por año, lo que nos deja también tranquilos para efectos de los municipios de que van a recibir un flujo que es coherente con la capacidad que tienen para poder atender a los conductores. Y ahora, ¿qué pasa con los conductores profesionales? Los conductores profesionales son lo que puse en la tabla de la derecha, en que lo que tendrían que hacer ellos van a venir en las mismas fechas dispuestas ahora, solo que lo que cambia es cuándo el próximo control, porque se les da por 4 años a partir de el momento de que renuevan. Entonces, en el caso de las licencias que son 20 y 21, como tienen que venir ahora, se va a prorrogar hasta el 2027. 2023 ahora, más 4, 27. ¿Sí? En el caso de las 2022 y 2023, como van a venir el 2024, se les prorroga hasta el 2028. Y así ustedes pueden ver las fechas que están acá, y por lo tanto nos va a quedar un periodo entre el 2023 y 2026
con menos gente viniendo a renovar licencias profesionales, lo que nos da un espacio estupendo para poder disponer parte de la capacidad para todos los conductores profesionales, conductores de empresas de aplicaciones que van a requerir venir a sacar licencia profesional. Entonces nos parece que la tabla de alguna manera ilustra todos los elementos de diseño y cuadra bastante bien. ¿Sí? Siguiente, por favor. Gracias. Pero eso sería, yo creo que presenta bien lo que estamos planteando, y yo creo que quisiera destacar también el elemento de urgencia. La verdad que yo creo que a todos nos está pasando, me imagino que a los parlamentarios también, de que donde van hay gente que les dice esto es muy importante, esto es algo muy del día a día, las personas necesitan tener su licencia de conducir vigente, les preocupa, genuinamente les preocupa. No, a nadie le gusta estar circulando con su automóvil con una licencia que está vencida o no siente que está en falta. Y la verdad que los plazos que te están dando los municipios, porque no tienen alternativa, son muy prolongados. Esto es una preocupación relevante, tiene carácter de urgencia para el ministerio y me alegra que lo estemos tratando de esa manera. Muchas gracias, ministro. En relación a la... Bueno, escuchemos mejor al resto de los expositores y después hacemos comentarios. Le daría la palabra al subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo. Sí, gracias, presidente, por su intermedio a los parlamentarios presentes. Voy a ser muy breve porque en realidad la explicación técnica que acaba de dar el ministro representa la posición del Ejecutivo, que es la posición que tiene, por supuesto, la Subdere. En nuestro rol como Subsecretaría de Desarrollo Regional y entidad responsable de mantener el vínculo principal con los gobiernos subnacionales, en particular los municipios, hemos estado muy atentos a este fenómeno de la explosión de demanda de licencias de conducir a propósito de las prórrogas que han habido. Y efectivamente hemos estado en conversaciones tanto con la Asociación de Municipios como con las otras asociaciones y también con el Ministerio de Transporte en la búsqueda de una solución que nos devuelva al régimen. Yo creo que acá lo importante, más allá de la explicación técnica que acaba de dar el ministro, que es muy clara, muy nítida, y que por cierto compartimos, y que hemos estado conversando y trabajando además con las asociaciones de municipios, lo importante es cómo nosotros volvemos a un estado de normalidad en un ámbito en el que generamos hartas externalidades que no son solamente para la ciudadanía. No solamente tener miles de personas que están intentando obtener un instrumento que les permita poder conducir con tranquilidad, sino que además cómo garantizamos a la sociedad la fe pública respecto a que las personas que están conduciendo efectivamente cumplen con la idoneidad y están en condiciones de poder ejercer ese rol, y por otro lado las capacidades financieras e institucionales que tienen los propios municipios para poder sostener una demanda que es explosiva y simultánea a propósito de cómo se ha ido prorrogando el proceso. Por lo tanto, lo que quiero manifestar es el valor técnico y político que tiene hoy día normalizar y volver a un régimen que además es escalonado, no se va a conseguir de manera automática. Esto va a tener una transición, que es la que ya ha explicado el ministro, en el que vamos a volver a un régimen de orden que nos va a permitir volver a sostener de alguna manera un mecanismo, un procedimiento que no es tampoco vis a vis municipio a municipio, y esto también es importante. Cada municipio tiene la propia capacidad de poder sostener esto en sus respectivos territorios. Y esto es relevante porque en algunos casos ha habido inversiones para poder ampliar la capacidad, y en otros casos, dado los tamaños y las capacidades que tienen los municipios, eso no es factible. Reiterar aquí que principalmente lo que nosotros debemos buscar y lo que queremos apoyar nosotros como Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo es precisamente volver a ordenar un procedimiento que se ha desordenado en los últimos años por las razones que han ocurrido y que se justifican, pero creo que es el momento efectivamente de poder volver a un régimen de trabajo con los municipios y con la entrega de licencias médicas que nos sostenga en el tiempo, en el menor breve tiempo posible, efectivamente recuperar ese orden que, insisto, ordena financiera y administrativamente a los municipios, le da certeza a la ciudadanía respecto a la fe pública de quienes están conduciendo, y en tercer lugar también resuelve el problema de miles de personas que hoy día están preocupadas de la continuidad de sus instrumentos de conducir. Eso, presidente. Muchas gracias, estimado subsecretario. Le damos la palabra ahora a la alcaldesa Carolina Leitao y presidente de la municipalidad de la Asociación Chilena de Municipalidades. Muchas gracias, muy buenos días, presidente, senadora, senador.
Agradezco la invitación y por supuesto la posibilidad de poder comentar tanto el proyecto de ley que salió despachado de la Cámara de Diputados como también de las indicaciones del Ministerio de Transporte, y que efectivamente hemos conversado tanto con el Ministerio como con la Subdere para efectos de mejorar y cumplir lo que ha señalado el subsecretario respecto de volver al régimen, que es el objetivo principal, volver al régimen de entrega de licencia. Y si bien, como todos saben, hay una alta demanda a nuestros municipios y hemos hecho esfuerzos para poder aumentar la capacidad de atención, el sistema es tiene una fórmula, digamos, la renovación de licencias de conducir tiene determinados procedimientos que no son fáciles de duplicar, por ejemplo, a diferencia de un carnet de identidad, que es mucho más rápido poder duplicar la atención, etcétera. En este caso se hace casi imposible en relación a la cantidad de entre el psicotécnico y también pensando en que además están las nuevas licencias que se suman a la demanda del año y también otro trámite que ese sí es bastante más rápido, pero que también se suma a la atención, que es la sacar licencias duplicadas, por ejemplo, cuando se pierden, las roban, etcétera, y por lo tanto hay una alta demanda en ese sentido. Nosotros creemos, y también así opinamos en la Cámara de Diputados, respecto del proyecto, dos cosas, y me voy a centrar básicamente en los puntos sobre los cuales queremos opinar más que de todo el proyecto. Lo primero es respecto de los tramos de renovación. Nosotros, por supuesto, creemos que no es factible y no resuelve el problema el hacer la renovación completa, o sea, la prórroga completa hasta el año 2024, porque produce todos los efectos que el ministro ya relató y sobre los cuales no me voy a extender, y por lo tanto compartimos y apoyamos la indicación del gobierno en relación a que esto sea una prórroga parcelada que nos permita volver al régimen de entrega de licencia. Por otro lado, el tema de que las licencias se entreguen de manera de no cumplir los años o sea, no por 6 años, sino que por el tiempo que les resta, también fue un aporte que hicimos en la Cámara de Diputados a propósito de volver al régimen, porque si no nos producía el problema el año 2029 nuevamente, y también compartimos que la escasez de conductores, etcétera, hace que las licencias profesionales, por supuesto, puedan ser entregadas por el tiempo que corresponda, para así también poder apoyar y ayudar en esa línea. Así que estamos de acuerdo en la indicación que ha presentado el gobierno en esa línea y que entendemos que podría ayudar a resolver el problema y volver al régimen de entrega de licencia. Un segundo tema que nosotros hemos observado, lo observamos también en la Cámara de Diputados, lo quiero reiterar acá, pero también a su vez, antes de hacer todas las observaciones, decir que si volvemos al régimen normal y si se aprueba la prórroga parcelada, probablemente el tema del examen médico no va a ser un tema, porque la gente no va a ir a pagar por un examen al lado si tiene una atención, digamos, si va a conseguir una hora rápidamente en el municipio. Pero así todo, yo quiero dejarlo establecido por un tema primero de responsabilidad, porque cuando un director de tránsito firma una licencia, asume una responsabilidad también administrativa respecto de la entrega de la misma. Por lo tanto, cuando se pone a un ente externo a certificar algo que es finalmente el director de tránsito el que firma esa licencia, puede producir problemas. Y en ese sentido, yo creo que lo más importante es que no queda claro cuando se dice el examen médico. Ustedes saben que la licencia de conducir tiene un examen que es un psicotécnico que mide también capacidades médicas, es decir, por ejemplo, el oído, la vista se mide por máquinas. Psicomotor, claro, y por lo tanto esa parte del examen, digamos, el psicotécnico, no es reemplazable por un certificado médico porque tendría que ser por un especialista, y por lo tanto un médico general no puede hacer un certificado respecto de cosas que no puede medir, no tiene los elementos para medirlo, porque los oftalmólogos, las personas que miden el oído tienen máquinas también para poder certificar ese tema. Por lo tanto, este certificado médico solo podría ser respecto de la condición de salud de la persona. ¿Cuál es el problema también? Bueno, que esto se podría prestar también para que las personas pudieran conseguir certificados, etcétera, y ahí vuelvo al tema de la responsabilidad administrativa. En el caso de un municipio, si el médico entrega mal un certificado, tiene una responsabilidad y un sumario, o sea, hay una fórmula para perseguir esas responsabilidades mucho más eficiente, creo yo, que en la otra línea. Por lo tanto, también
hay otro problema, que es que las personas que van a conseguir tendrían que pagar un examen externo, porque obviamente lo tienen que pedir una hora para que se lo entreguen. ¿Qué pasa con el sistema público, la atención primaria? Nos recargaría además de que nos pedirían horas además para hacer estos certificados en el ámbito público, cosa que es bastante compleja, que ya está recargada, ir a pedir un certificado que además tampoco tiene la mirada de un especialista, porque en la atención primaria tampoco hay especialistas en esa línea. Y por lo tanto también hay otra dificultad en ese tema, y es que hoy día los directores de tránsito tienen la facultad de entregar licencias por menos tiempo, que también lo dijo el ministro ahí, estas licencias que se entregan por menor tiempo por temas de salud u otro. Si una persona llega con un certificado, va a ser una disputa entre el director de tránsito, va a decir, mire, usted no le corresponde decir, mire, yo traigo mi certificado, y se va a generar una duda. De hecho, hoy día eso ya ocurre. Hay personas que llegan con exámenes médicos y el director de tránsito tiene que mandar a pedir un informe al servicio médico legal cuando se produce esa disputa. Hoy día con eso serían muchos más casos los que podrían generar además una recarga en la cantidad de objeciones respecto de ese punto. Entonces, la verdad es que el tema del examen externo de salud es una complejidad, nosotros no lo compartimos, yo al menos quiero dejarlo establecido acá respecto de nuestra opinión, independiente, que vuelvo a reiterar que claramente si se resuelve el tema de la prórroga, probablemente este tema no sea tan complejo, en el entendido que las personas no van a ir a pagar un examen externo teniendo la posibilidad de sacar todo el tema en la propia municipalidad. Pero así todo quiero dejarlo establecido. Y en ese sentido, quiero también aprovechar de comentar una indicación que entiendo presentó el senador Chaguán a propósito de solicitar que la prórroga de estas licencias, o sea, que las licencias se saquen y se renueven o se puedan renovar a los 60 años, ¿ya? Y aparece como una solicitud escalonada respecto al tipo de licencia, algunas a los 50 años, otras a los 60 años. La verdad es que a mí no nos parece esta indicación, que es muy riesgosa esta propuesta en relación a la seguridad en la conducción. Segundo, que no hay evidencia científica de que los menores de 60 se encuentren más sanos que los mayores. O sea, tenemos, y al revés, hay evidencia de que los menores de 60 años tienen problemas, por ejemplo, de presión arterial, corazón, etcétera. O sea, hay hartas cosas. Muchas personas hipertensas que no lo saben, además, y que cuando van al control del tema de licencias de conducir se encuentran algunas patologías o temas que el propio doctor detecte que esas personas, por ejemplo, nunca se han sometido a un examen preventivo, etcétera. Y en el examen del municipio se puede detectar. También hay estudios que los conductores jóvenes participan en más accidentes que los mayores, y de hecho son los jóvenes entre 18 y 40 años los que más participan en acciones temerarias y violentas al conducir. Y los exámenes psicotécnicos y médicos detectan no solo problemas de salud, sino que también otro tipo de conducta que tiene la persona, y hay algunos exámenes, la gente no lo sabe, pero el sometimiento al estrés del examen de conducir genera que la persona que lo toma se da cuenta de determinadas reacciones que hacen evaluar de una manera distinta, y por lo tanto no es un examen, no es un trámite, sino que es un real examen para detectar la capacidad de las personas para conducir. Y por último, que por supuesto generaría un gran impacto en los ingresos municipales, además, porque no sacar licencia o el establecer sacarla a los 60 años tendría un impacto importante también con capacidad instalada, que ya está, porque ese es el problema al final en el fondo. Yo creo que esos son los dos temas principalmente, pero como digo, nosotros estamos de acuerdo con las indicaciones que ha presentado el gobierno en esta línea para volver al régimen de la entrega de licencia, que es lo más importante y que creo que puede ayudar a resolver el problema. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada. ¿Sí? La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, para entenderlo bien, entonces está en contra de la enmienda al artículo 8º que establece que será mediante el registro de prestadores institucionales de salud la forma de emisión del certificado médico. ¿Para entender bien su posición? Ya, gracias. Sí, senador. Muchas gracias, colega. Antes de darle la palabra a la representante de AMUCH y del alcalde Gustavo Alessandri, solamente indicar de que antes de la sesión el ministro habló con el senador Chaguán, entiendo yo, y el senador Chaguán, más allá de que la indicación no esté retirada administrativamente, entiendo que el espíritu era retirarla, ¿no? Fue una conversación telefónica, le expliqué los argumentos que he vertido aquí respecto de que, y muy en la línea de lo que decía la alcaldesa, es una indicación que no es propia de un artículo transitorio como el que estamos viendo acá,
y además es muy laxa respecto de que da a entender que una persona podría sacar su licencia y esperar hasta los 60 años para renovarla por primera vez, lo que parece totalmente fuera. Y en mi conversación con él, me pareció que él no entendía así su propuesta. Y por lo tanto estaba ok con retirarla, pero es una cosa que se la quiero dejar a él. Pero en la conversación telefónica sí me transmitió eso. No hay problema, pero si no la retira, como la rechazamos acá. Muy bien, dicho lo anterior, le damos la palabra a Graciela Correa en representación de la Asociación de Municipalidades de Chile. Graciela. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Por su intermedio, presidente, a quienes se encuentran presencial, a los honorables senadores y senadoras, y también a las autoridades ahí presentes y conectados digitalmente. Para mí también es muy importante poder estar aquí en representación de AMUT, por lo cual también aprovecho de comentar las excusas pertinentes relativas a su ausencia presencial. Sin embargo, reitero la importancia de poder participar en esta instancia, dado que en este sentido también contamos con una presentación que nos gustaría poder compartir, porque refleja cuál es la visión no solo que tiene AMUT, sino también los directores de tránsito, a quienes hemos consultado sobre el contenido de este proyecto, los alcances, y en la parte final también nos gustaría compartir algunas propuestas para el perfeccionamiento futuro. Para estos casos, comentarles de que nosotros realizamos un estudio de casos en estos últimos días, los últimos 5 días, lo cual también se complementó con una reunión ampliada con directores de tránsito de diversas comunas de Chile para, de alguna manera, tener una radiografía más bien actualizada de lo que está pasando hoy en las municipalidades, porque mucho se ha hablado en los medios de comunicación, se ha consultado también a los vecinos, a las vecinas, pero lo que podríamos constatar, al menos en un estudio de casos de 26 comunas del país, que van a reflejar de alguna manera la diversidad de realidades que contiene Chile, es que podemos ver que se concentra en gran parte, en este caso, el retraso por la renovación de licencias en las grandes comunas metropolitanas y a su turno también, y con mayor, en las grandes comunas metropolitanas y en las comunas semiurbanas y rurales con un 19%, 19,2%, pero donde mayormente se está dando esta imposibilidad, esta dificultad de poder renovar las licencias es precisamente en las comunas semiurbanas y rurales con desarrollo medio. Y ahí es donde también nosotros tenemos alguna capacidad de emisión de licencias por día, porque si bien uno podría constatar de que efectivamente, y es por ello que comencé con las grandes comunas metropolitanas, ahí es donde se concentra el promedio más alto de licencias vencidas, simplemente podríamos decir de que además aquí hay una capacidad promedio, digamos promedio porque puede variar en aumento o en descenso, pero un promedio de 112 licencias por día, seguida de quien contenía en este caso el mayor número en porcentaje de las comunas semiurbanas y rurales con desarrollo medio, con 36 licencias emitidas por día. ¿Qué podemos decir ante ello, ante esta radiografía? Bueno, en este sentido, y tal como lo han planteado anteriormente la presidenta de la Asociación Chilena, y también como lo ha recogido las autoridades del Ministerio de Transporte y de Subdere, aquí ciertamente hay un consenso respecto a que esta es una situación de contingencia y que si bien no resuelve el problema de manera permanente, sí colabora en este sentido el proyecto de ley para que podamos destrabar un poco en este sentido la emisión de licencia, entendiendo también de que las municipalidades hoy en día tienen una sobrecarga evidente para poder emitir estas licencias que contienen, en este sentido, un vencimiento ya arrastrado de 3-4 años. Por tanto, aquí los municipios consideran que la agilización del proceso médico podría ser una solución, pero no resuelve el problema de fondo, dado que en este caso, precisamente en lo que corresponde a los médicos, estos varían en situaciones diversas como en las comunas del país, dado que no en todas las comunas se han provocado
los atochamientos en la cantidad de horas, pero sí ciertamente ha habido una sobrecarga en la atención de público, y eso es innegable. Y también podríamos señalar, a partir de lo que nos han comentado los directores de tránsito, que consideran muy importante, y así también han avanzado algunas municipalidades, para aumentar la jornada de atención con nuevos horarios para gestionar esta sobrecarga. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad que hay detrás de ello? Precisamente esto está condicionado por recursos financieros y humanos de los que se puedan disponer. Y evidentemente aquí sí también tenemos un segundo problema, porque además de la capacidad, no siempre se cuentan con los recursos. Y esto también sería sumamente importante poder avanzar en una propuesta que nos permita fortalecer las direcciones de tránsito. Ahora bien, dentro de las propuestas que nos han planteado los directores de tránsito, consideramos en primer lugar de que para poder enfocarnos en el problema a futuro, ya saliendo de la contingencia, por lo cual también agradecemos las indicaciones planteadas por el Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte, es en primer lugar tener en consideración que es la capacidad municipal lo que hoy en día está impidiendo que la renovación pueda procesarse de manera más fluida, pero no por una situación de voluntad, sino simplemente porque en lo concreto las municipalidades hoy en día están sobrecargadas, como lo he dicho, por lo que sería muy útil poder flexibilizar con una ayuda cooperativa, con servicios de salud, con el CESFAM, pero aquí también hay otro tema detrás, y es que hoy en día tampoco las municipalidades pueden contratar otro médico en ese turno, tampoco pueden contratar en la planta otro médico para ese caso. Por tanto, lo que tenemos que contener acá es la ayuda cooperativa, por lo cual podríamos considerar, a partir de lo que nos dicen los directores de tránsito, que se pueda plantear esta situación con la colaboración de los servicios de salud y los CESFAM. Una segunda propuesta tiene relación a fortalecer las direcciones de tránsito, porque por sobre todo los municipios más pequeños, en este caso, no cuentan con la dotación de personal e infraestructura. Es más, si pudiésemos profundizar en esta radiografía, podríamos decir que incluso existen municipalidades que a esta fecha no cuentan con una unidad de dirección de tránsito, cuentan con unidades compartidas o con un encargado de tránsito, lo cual evidentemente no permite contar con la capacidad ni con la institucionalidad debida para cumplir con el servicio continuo, permanente, para los vecinos. Por tanto, si esto lo llevamos a un sentido ciudadano, lo que hoy en día ocurre es que los municipios se ven sobrepasados ante la falta de dotación de personal, una infraestructura que débilmente absorbe esta demanda de público, y el ciudadano lógicamente ve esta situación desde su punto de vista como la responsabilidad que no ha hecho cargo, en este caso, los directores de tránsito y los alcaldes y alcaldesas. Como tercera propuesta, también se plantea, y esto sería muy útil poder avanzar incluso rápidamente en este sentido, porque existe un apoyo transversal entre las direcciones de tránsito, de poder modificar la ley de tránsito para que las licencias de conducir se puedan obtener no solo en la comuna de residencia, sino, al igual que el permiso de circulación, en otras comunas. Y, por último, respecto a una cuarta propuesta, el examen médico. Aquí, tal como ha planteado la presidenta de la asociación, aquí también hay ciertas diferencias en la opinión. Este punto no es transversal, no hay consenso. Y podríamos decir que, si bien este proyecto de ley colabora, no permite, en su caso, de que se pueda brindar un mejor servicio, porque trasladará el problema de que las personas van a tener sus dificultades para poder pagar un examen médico anexo a la emisión de la licencia médica, y por sobre todo porque van a tener que cumplir 2 trámites igualmente ante la municipalidad, lo cual podría provocar algunos atochamientos. Para este caso también nos señalan de que hubo una modificación en el año 2020 respecto a la ficha médica, para lo cual esto también ha traído algunas consecuencias más bien negativas. Lo único que se ha conseguido, en atención a lo que ellos nos plantean, es que el tiempo ha aumentado,
Por tanto, en su consideración, en consideración de los directores de tránsito, sería ideal volver a la ficha anterior. Y por último, también existen algunos reparos respecto a la calidad de los equipos psicotécnicos. Algunos directores de tránsito incluso plantean de que este examen resultaría obsoleto, porque actualmente las municipalidades realmente no tendrían la posibilidad de detectar la hipertensión, por ejemplo, una enfermedad que podría tender a invalidar a una persona o generar una incapacidad en una persona futura, lo cual es fundamental para poder emitir una licencia de conducir. Sobre todo porque hay un sentido detrás de la licencia de conducir que refleja la seguridad vial, y eso no hay que perderse en cuenta. Finalmente, honorables senadores, senadoras, quisiera poder comentarles también de que los directores de tránsito tienen bastantes dudas y quisieran poder consultarle por su intermedio, presidente, al señor ministro de Transporte sobre la situación de la licencia digital, sobre lo que ha ocurrido en el plan piloto y cómo esto podría avanzar para perfeccionar los procesos a nivel local. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Graciela Correa, en representación de la Asociación de Municipalidades de Chile. Decirle que voy a prestar especial atención posterior a la comisión respecto a las propuestas adicionales que estaban en su presentación para ver de qué manera nos hacemos cargo de ella como comisión. Dicho lo anterior, no sé si antes de pasar quiere responder, ministro, a la pregunta. Sí, breve, respecto del proceso de modernización de nuestra licencia de conducir a una licencia digital, como un poco el mismo proceso que tuvimos con la cédula de identidad, ¿no es cierto?, que pasó de ser un documento de cartón a ser un documento que tiene un montón de tecnología y que permite acceder a un montón de información respecto a cada una de las personas. En el caso de la licencia de conducir tenemos que hacer un proceso similar, de modo que cuando una persona, por ejemplo, recibe una multa en un municipio, que sepa la historia, tenga acceso a la historia de conductor, que haya traspasado información entre municipios, y para eso estamos avanzando en la licencia digital, que debiese ser una mejora importante. Esperamos que el proceso de implementación de esto va a ser comenzando por las regiones extremas. Vamos a partir por Arica y Magallanes, para después pasar a Tarapacá, Aysén y así. Y esperamos que esto empiece a estar funcionando ya a finales de este año, ¿sí? Quisiera aprovechar la oportunidad para destacar, a la luz de lo que antecedentes que se han ido virtiendo, la importancia de la urgencia de lo que estamos haciendo. Los municipios efectivamente están teniendo atochamientos importantes en materia de personas solicitando renovación de licencia. Los plazos son muy prolongados, a la gente están dando licencia de renovación muy más atrasados respecto al tiempo que les correspondería. Y para nosotros lo que creemos que lo más importante que resuelve el problema es la calendarización que destaqué en forma detallada. El tema, la propuesta de médica, que en principio me pareció interesante, creo que contribuye, pero no me parece estructural ni fundamental para poder abordar el problema. Y yo priorizaría, en mi opinión, el que este proyecto de ley avance lo más rápido posible para poder abordar un problema muy real. Muchas gracias, ministro. Yo solamente indicar de que las propuestas de la Asociación de Municipalidades de Chile las voy a acoger, pero para una iniciativa posterior al proyecto que hoy día nos convoca, acogiendo el sentido de urgencia de la legislación actual. Dicho lo anterior, y por último, escuchar a don Pablo Larcón en representación de la Asociación de Directores de Tránsito de Chile. Don Pablo, tiene la palabra. ¿Aló? Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Honorables senadoras, autoridades que nos acompañan. Si me escuchan bien y me confirman, por favor. Un segundito, que subir el volumen, no sé si de usted o nuestro, pero se escucha bajito. Sí, ¿me escuchan bien? ¿Ahora sí? Acérquese un poquito más al micrófono porque me da la impresión de que su audio puede estar... Sí, ¿ahora sí? ¿Me escuchan bien? Le vamos a escuchar con especial atención, se escucha bajito, pero dele nomás.
¿Ahora sí? ¿Me escuchan bien? Perfecto, muchas gracias. Tengan todos muy buenos días, señor presidente, honorables senadores y senadoras. Nuestra asociación de directores de tránsito agradece la oportunidad de poder compartir su visión respecto a esta problemática. Como señala la presentación, entendemos que no todo la problemática es por la pandemia. Brevemente, un poco de historia. Cuando se creó la ley de tránsito, en especial el artículo 11, su propósito era distribuir comunalmente que el flujo de atención de público fuera en cada comuna, es decir, que cada comuna pudiera satisfacer sus necesidades, por cuanto el artículo 11 establece que la persona que desea obtener su licencia debe hacerlo en la comuna donde tenga residencia. Actualmente, la Contraloría General de la República permite que las renovaciones de la licencia de conducir puedan efectuarse en cualquier comuna, esto para complementar la presentación que realizó la Mucho. Sin embargo, no todas las comunas tienen gabinete de licencias de conducir, no todas disponen de direcciones de tránsito. De hecho, las direcciones de tránsito no fueron incorporadas como parte de las unidades mínimas cuando se modificó la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su artículo 16. Y por tanto, es una necesidad que planteamos que cada municipalidad pudiese contar con una dirección de tránsito. Ahora, incluso dentro de la propia orgánica de las municipalidades, las direcciones de tránsito tampoco quedaron incorporadas dentro de los 2 grados asociados inmediatamente al alcalde, y por tanto tampoco hay un incentivo, un interés para ser directores de tránsito. Por lo tanto, dejamos planteado el desafío de que puedan crearse estas direcciones de tránsito, al menos en municipalidades con comunas con 50.000 habitantes, que es el parámetro que tiene el Ministerio de Transporte para crear proyectos de redes viales básicas, y que se pueda equiparar los grados de los directores de tránsito con el resto de los directivos del municipio, para que también sea interesante y atractivo que alguien quiera ejercer la labor de director de tránsito. Enseguida, queremos comentarles que por qué también se retrasa el proceso. Se creó el registro de prófugos de la justicia a través de la ley 20.593. Cada municipio tiene que consultar manualmente, RUT a RUT. Es decir, si una municipalidad tiene 180 postulantes, tiene que consultar 180 RUT, ingresarlos manualmente a una planilla Excel. Pero ojo, solo los municipios que se inscriben con el registro civil. Además de esto, se creó por la ley 21.183 la que se conoce como la ley de registro de Azores de Santiago. Es decir, estos mismos 180 postulantes tienen que ser ingresados a una base de datos distinta. Tenemos también la ley de prevención de alimentos. Volvemos a hacer la misma consulta de estos postulantes. Y por último, se creó el registro sobre quienes sean sorprendidos consumiendo alcohol, cuya ley tampoco puede ser consultada debido a que quedó mal formulada. Entonces, cada vez que se incorpora una nueva base de datos de registro de consultas, los municipios retrasan sus procesos. Es decir, hay que consultar manualmente en estas 4 bases de datos. Y por último, el Ministerio de Transportes incorporó un anexo número 1 de exámenes de salud, a través del cual las municipalidades cada postulante tiene que hacer un llenado manual de esta declaración de salud, lo que ha venido a retrasar el proceso. Ahora, no se ha abordado correctamente el proyecto sobre las cédulas de identidad y su vigencia. Bien, en ese sentido, el artículo 43 de la Ley de Migraciones permite que los extranjeros puedan tener su licencia vencida, pero a su vez con un certificado de residencia en trámite
puedan tramitar su licencia de conducir. Los chilenos, en este caso, no pueden hacerlo. De hecho, actualmente la última prórroga de licencias de conducir permite que esta esté vigente hasta el mes de julio del año en curso. Bueno, en otra línea de razonamiento se encuentra situación de los duplicados, es decir, cuando a una persona se le extravía la licencia de conducir conjuntamente con la cédula de identidad, no puede tramitar el duplicado de licencia de conducir porque no tiene la cédula en forma física. El extranjero sí podría hacerlo, dado que puede tener su licencia vencida y certificado de residencia en trámite. Y por lo tanto también se propone agregar en este punto que se puedan prorrogar las cédulas de identidad para chilenos. Hay que tener presente lo siguiente. En la prórroga anterior recibimos mucha denuncia respecto a que, si bien es cierto, había una prórroga legal de las licencias de conducir, las mineras no aceptaban esta prórroga, es decir, no aceptaban la licencia vencida de aquellos conductores que se incorporaban a las faenas, y por lo tanto, desde este punto de vista hay que hacer un especial hincapié en que esta prórroga legal sea útil y sea aceptada por todos los empleadores. Respecto a la propuesta de ley sobre la prórroga, y muy especialmente en lo que dice relación con el artículo 8, respecto a que se pueda aceptar la presentación de un certificado de una institución externa, al igual que expresó la alcaldesa Leitao, no nos parece conveniente, básicamente por la responsabilidad administrativa que tienen los directores de tránsito en el otorgamiento de la licencia de conducir. Ahora, en el caso de los exámenes físicos, que son los sensométricos, los prestadores de servicios podrían disponer de cierta parte del equipamiento, pero no así en el caso de los exámenes psíquicos o psicométricos. En este caso, el único que dispone de los equipos actualmente son el Servicio Médico Legal. Por otra parte, de aceptarse la propuesta de que los exámenes sean externos, debería disponerse de una adecuada normativa para las sanciones de falsificación y específicamente disponer la responsabilidad del emisor de este documento. Proponemos para aumentar, digamos, un poco el proceso, eliminar la rendición de los exámenes teóricos de las clases A1 a 2 antiguos. Es decir, son estos conductores que obtuvieron licencia antes del 8 de marzo de 97 y que han debido de renovar cada 4 años sus licencias de conducir, incluyendo su examen teórico, y que además dicho examen teórico es el mismo, no ha sido modificado desde los años 90. Se propone también que durante los años 2023 y 2024 no se tomen los exámenes prácticos a la licencia profesional. Esto ya es una indicación de la Contraloría General de la República. Es decir, los municipios disponen de facultades para no tomar los exámenes prácticos a las licencias profesionales. Se propone que el examen práctico clase D se pueda reemplazar, puede ser reemplazado por algún curso de una escuela de conductores. Esto dado que la especificidad de las maquinarias, la envergadura y los distintos tipos de maquinarias según las regiones del país no puedan ser llevados a los municipios, y por lo tanto, de acuerdo a las estadísticas del INE, durante el año 2021 se obtuvieron por primera vez casi las 25.000 licencias clase D, y por lo tanto proponemos que el examen práctico pueda ser reemplazado por un curso. También proponemos que se permita la contratación de seguros a los examinadores prácticos. Actualmente la Contraloría de la República no lo permite, y por lo tanto, aún dentro de los municipios, ser examinador práctico es una función muy riesgosa y que no todos los funcionarios están dispuestos a asumir, incluso no quieren asumir. Y por tanto, esto es lo que proponemos. Concordamos, hemos conversado internamente, nos parece bastante más adecuada la propuesta del Ministerio de Transporte respecto a estas prórrogas parcializadas, más que una prórroga única
y común. Muchas gracias, señor presidente, por el tiempo concedido. Muchas gracias, don Pablo Alarcón, en representación de la Asociación de Directores de Tránsito de Chile, y nos vamos, así como ha ocurrido con otras presentaciones, a hacer cargo de sus sugerencias. Vamos a votar lo que hoy día nos convoca, pero las otras sugerencias que consideramos que son importantes las vamos a trabajar probablemente en un proyecto de ley aparte que vamos a trabajar junto con el Ejecutivo a partir de una conversación que acabamos de sostener con nuestro ministro. Muy bien, pues, no sé si nuestros colegas, senador Castro, senadora Órdenes, y después no sé si el senador Cosanoche. Bien, gracias, presidente. Saludar al ministro, a la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, al subsecretario de Desarrollo Regional y a los invitados que están presentes por Zoom. Yo comparto la idea original de establecer un mecanismo de prórroga frente a una situación de rémora y de retardo en el acceso que tienen los afiliados, los que quieren sacar o renovar licencia. Aquí yo tengo mi licencia originaria de hace 6 años atrás, que me fue sustraída junto a mi cédula de identidad el día 18 de abril a una cuadra de la residencia de Cerro Castillo del presidente de la República, noche en la cual se celebraba un cónclave político, del cual yo no participaba porque no me correspondía participar. Mi vehículo fue violentado y fue sustraída todas las especies que estaban ahí, que eran de poco valor, porque yo soy socialista y tengo poco bienes, pero sí los documentos esenciales. Gracias al duplicado de la cédula de identidad pude ir a la Municipalidad de Rancagua, donde yo resido, y se me prorrogó por lo que restaba del periodo, un periodo muy corto de pocos meses hasta que renueve. Ya. Cuando yo saqué la primera vez licencia de conducir a los 18 años, el año 78, yo creo que soy los más viejos que está acá presente en la sala, esto era una ceremonia donde había que estudiar mucho, donde había que manejar bastante para estar entrenado para ir y leerse la ley de tránsito al revés y al derecho. Ustedes comprenderán que ese cuadro cambió en los últimos años y sobre todo en las renovaciones. Segundo, me parece atendible el propósito del proyecto. Me parece que el cronograma es correcto. Me parece sí, y por eso quisiera que me profundizara la alcaldesa y el subdere, que no estemos tratando el síntoma y no la causa del síntoma. Tratando un síntoma y no la enfermedad. Porque en la moción original aparece como en el epicentro de esto, que faltarían doctores de las direcciones de tránsito para hacer certificaciones y por lo tanto se externalizan los médicos a centros médicos acreditados para que estos emitan. Y ese sería el nudo. Yo escucho a la alcaldesa que no señala exactamente lo mismo, escucho al señor Garrido, el último que habló, que tampoco Alarcón indica que es lo mismo. Ahora, si fuese en ese punto, yo estaría totalmente en contra por 2 razones. Primero, porque yo estoy examinando el registro de todos los prestadores, como dice el proyecto, registro de prestadores institucionales, públicos y privados. Hay 855 en Chile, hoy, en línea. Si yo para sacar la licencia de conducir tengo que ir a Dial Médica de Santiago de Rancagua, o a la Clínica Estética de Magallanes, o a un centro radiológico, o a un laboratorio clínico, Clinilab, porque ahí en Clinilab está acreditado, porque cumple, están acreditados, y yo traigo un papel de ese laboratorio. A ver, esto es el inicio de la creación de un mercado secundario, donde lo que va a pasar acá es que los señores médicos, colegas míos, producto de una intervención de mercado, van a crear una ventanilla nueva de Clinilab o de la clínica estética, que es la despachadora de certificado para la dirección de tránsito. Despachadora a precio único, 30 lucas, lo voy despachando. Usted verá, usted lleva el papelito, listo, ok, certificado. 2. Si yo miro la legislación actual, que es del año 85, y después con los decretos sucesivos, ¿qué es lo que busca el examen médico? Mirar cómo está el cerebro, la psiquis, cómo están los oídos y cómo están los ojos. Así para simplificarlo al máximo. Entonces,
Le dicen cómo están sus problemas de movimiento. ¿Tiene epilepsia? ¿Tiene Parkinson? ¿Tiene un accidente vascular? ¿Es alcohólico? ¿Es drogadicto? ¿Le pasó algo en la cabeza? 2, ¿escucha o no escucha? ¿Cuánto escucha? 3, ¿ve o no ve? Agudeza. ¿Ve por los lados o no ve por los lados? Campo visual. ¿Ve en profundidad o no ve en profundidad? ¿Se encandila o no se encandila? ¿Distingue los colores? ¿Daltónico? ¿Sí o no? Más o menos por ahí va la cosa, ¿no es cierto? Y ahí se termina en la práctica focalizando en el oído y en los ojos, cuando uno va al doctor. Todo lo demás es bastante más relativizado, porque dice la norma antigua, dice que tiene que llevar uno, si yo soy hipertenso y asmático, cuando yo voy a mi municipio tengo que llevar un papelito que le diga al doctor de la dirección de tránsito que yo estoy compensado, esa es la palabra que se usa. Este señor está compensado. Entonces yo pregunto, ¿alguien lleva certificado que dice que su alcoholismo está compensado? ¿Que su adicción a cannabis está compensada? ¿Que su trastorno de ansiedad, y porque toma mucho ansiolítico, y usted sabe que el efecto de los ansiolíticos, el efecto de los antialérgicos, sueño, el efecto de los antidepresivos se queda en la boca y después rebote, el que tiene depresión, el bipolar, el esquizofrénico, ya. Estoy poniendo, perdón, soy un poquito a veces exagerado para poner los ejemplos, pero hoy día se mira por el cuello de botella el examen médico. La verdad es que no es un examen integral de salud que evalúa y que ve. No, no es así. Ojos, oídos, algo de la mente, muy, si se puede, y el resto, si usted es crónico, traiga un papel que diga que usted está bien, que toma sus pastillas para la presión, la cuestión y chao. Listo, caso cerrado. Entonces, si usted me pregunta a mí, no para esta ley, para la que venga, ¿por qué no revisamos un poquito cuáles son las características para emitir el certificado médico? Porque resulta que en la calle, estimados ministros y autoridades, la locura es completa. La locura al volante es total. Desde los que están consumiendo todo tipo de pastillas lícitas e ilícitas, desde los que transforman su personalidad y son unos monstruos al volante, con carnet, con certificado de salud, ok, monstruos al volante, que reflejan mucha de la accidentabilidad. Ni siquiera hablemos del chat y toda la locura, ¿verdad? Y el alcohol. Ya, agreguémosle todo eso, entre medio. O sea, en otras palabras, hoy día el examen médico es un pseudo examen médico, sinceramente. Ahora, si usted me dice, mire, lo vamos a trasladar para que haya un negocio afuera de estos 800 prestadores públicos y privados, yo le digo al tiro que no. Eso no tiene ningún sentido, yo eso no estaría dispuesto a probarlo y creo que la Jimena, porque hemos hablado tampoco, no sé, no lo veo. Resumen, comparto el propósito. Comparto que esto tiene cierta urgencia en que se resuelva. Comparto que esto tiene que tener un mecanismo, pero a mí me hace fuerza lo que dicen los municipios, lo que dice Subdere. Esto tiene que abordarse un poquito de otra manera, porque hoy día la violencia en la calle tiene que ver porque el otorgador de la licencia de conducir parece que no hubiera otorgado licencia de conducir, y esto no es culpa de los municipios, es culpa de un sistema que le da pocos recursos, que pone incentivos donde no tiene que colocarlos, donde no se acreditan las condiciones de una persona. Si ustedes me preguntan a mí en los tiempos de hoy, a diferencia de los colegas que dijo que había que renovar los 60, los 70, los 80 años, si fuera por mí, como doctor y senador, yo le renovaría cada 2 años a los niños. Y estaría observando cómo está ese niño. Hoy día la gente se enferma de un año para otro, gravemente. Y puede estar incapacitado de un año para otro. Y tiene 6. Tiene 6, de gracia. Y tiene mucho que ver esto con que la aduana es permisiva. Es una frontera no vigilada entre que tengo licencia o renuevo y no tengo licencia y dejo la escoba en la calle. Perdone, presidente, pero estoy dispuesto a aprobar el proyecto, pero la enmienda relacionada al artículo 8 sobre la externalización de los acreditadores me parece que no tiene destino y podría ser un peor sistema de incentivos perversos hoy día para el mundo privado, aprovecharse de ser emisores de certificados médicos falsos y vendidos sin examen, además. Gracias. Muchas gracias, senador Castro. Senadora Órdenes. El subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y a la alcaldesa también, Carolina Leitao. Entiendo que Amuch también está presente. A ver, yo primero, presidente, quiero hacer un paréntesis porque en la cuenta yo no me percaté que le pudiéramos dar 5 minutos al término de la sesión por la respuesta del oficio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional a raíz de una consulta hecha por esta comisión el 21 de diciembre del año 2022 y con respuesta el día 24 de mayo a puertas de la comisión.
nosotros solicitamos información referente a la ejecución de los recursos destinados al Subsidio Nacional de Transporte Público, en el sentido de que la información que se entrega sobre la materia debería ser de mayor accesibilidad y con mayor transparencia. Yo le solicité en medio de la comisión la respuesta a la secretaría pensando que había un anexo, pero claro, está en el segundo párrafo la respuesta, y la respuesta a mí me parece bien insólita, porque dice que respecto al uso de los recursos destinados al Subsidio Nacional de Transporte Público, el FAR, estos son de competencia del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. El Ministerio de Transporte nos ha dicho que no tiene esa información anteriormente. Y estos son, y además dice que lo referente a la información del uso de los recursos asignados a los gobiernos regionales, que nuestra consulta en particular es la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda que la comunica. Eso tampoco ha ocurrido porque tampoco la tiene. Y nosotros incluso entiendo que en la ley de presupuesto pedimos una glosa informativa que tampoco ha llegado. Entonces, hay 3 ministerios que no tienen la respuesta respecto a los gastos del FAR en la región. Entonces, solo que hago ese paréntesis antes de mi intervención porque me parece que la respuesta requiere cierta claridad, al menos dónde puedo buscar como comisión dónde está esa información. Ahora me voy al proyecto de ley, presidente. Ahí tengo varios temas. El primero, comparto la arquitectura respecto de los plazos porque la justificación respecto a las prórrogas siempre se fundamentó en el tema de abordar los problemas que nos generó la crisis sanitaria por COVID-19, pero evidentemente seguir prorrogando implica prorrogar el problema y no abordarlo. Por eso comparto el tema de los tiempos y la arquitectura respecto al cronograma que presenta en su indicación el Ministerio de Transporte. Mi única duda creo que vamos a tener que tener un plan especial ahí para los años 20 y 21, porque va a haber igual un atochamiento y es lo que nos han planteado también muchos de los usuarios. Quiero compartir respecto al artículo 8 la observación que ha planteado el senador Castro, porque, claro, este certificado que se supone otorgan los prestadores institucionales acreditados, y efectivamente estamos hablando de estos de más de 850, porque claramente un centro radiológico o un centro oncológico, o sea, es muy abierta el universo de prestadores institucionales y creo que faltó una definición clara respecto de ese tema. Ahora creo que también abre un espacio que pudiera ser un poco perverso y obliga a ir de lleno a un proyecto que revise en general la forma en que y los requisitos en que se otorgan las licencias de conducir, porque también de acuerdo a lo que planteaba la alcaldesa Leitao, el ministro de FE, el director de tránsito, entonces también es bien complejo si un centro radiológico, oncológico o estético emite un certificado de esta naturaleza que además tiene que avalar a alguien que no conoce probablemente cómo funciona y cómo se lleva a cabo eso. Además, a raíz de la ley de empresas de aplicaciones de transporte va a haber más demanda respecto a las licencias de conducir. Y ahí también le quería hacer una consulta porque dada la urgencia, nosotros recibimos el día de hoy, que también se dio a conocer en la cuenta, una carta de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile, de Contramen. Ellos solicitaban ser recibidos en esta audiencia y las dudas que están planteando efectivamente es cómo esta iniciativa parlamentaria contempla las licencias clase A. Entonces, para dar certeza, porque no van a estar presentes dada la urgencia, y ahí ellos solicitan que se pueda ingresar una indicación en el Senado incluyendo las licencias clase A. Entiendo que están, pero me gustaría claridad, dado que no están presentes los gremios, y también solicitan intervención para buscar con el Ministerio y la Asociación de Municipios una fórmula que permita la prórroga temporal de las licencias clase A, a bien de priorizar la atención en cada dirección de tránsito del país para quienes dependen de este documento para su trabajo, puedan seguir ejerciendo sus labores y obviamente evitando infracciones y por supuesto también desempleo, si estamos también en una situación que es bien compleja, entonces que en particular se pudiera dar respuesta a la solicitud que ha hecho respecto al proyecto de ley Contramen. Y lo último, claro, hay un nudo, al menos aparece que parte de las variables que inciden en la renovación de una licencia tiene que ver con el médico en cada uno de los municipios. Entonces, ¿cómo se está pensando a futuro? Porque yo creo que hoy día lo que estamos en condiciones de aprobar es la arquitectura respecto al cronograma para ordenar. Yo comparto lo que ha dicho el ministro, si hay personas que van a estar 10 años sin control. Es bien complejo y por supuesto que estamos llamados a corregir eso. Pero el tema de las instituciones acreditadas me parece que
es un espacio peligroso y respecto del cual efectivamente no creo estar en condiciones de apoyarlo, y por lo tanto vamos a tener que ver una solución in situ para los 20 y 21. Y yo creo que esta comisión también ver cómo, en conjunto con el Ministerio de Transporte, se aborda ya el tema de, también pensando con un sentido de futuro, porque es bien anacrónico también a veces cómo se da este proceso. Eso de mi parte, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Son las 10:53. Senador Kusanovich, de la nueva. Gracias, presidente, señor ministro, asesores. La verdad que a mí me tocó antes de la pandemia ir a renovar y habían como 2, 3 meses antes de la pandemia de atraso. Y uno de los problemas era el tema del médico. Ahora, yo creo que pasar para afuera todo este tema del médico, yo creo que vamos a generar otro problema afuera y podemos generar un mercado medio complejo. La verdad que lo que dijo el doctor es cierto. Yo creo que esto va hoy en día por cambiar el tipo de profesional que toma el examen. Podemos autorizar a un tecnólogo médico, a un psicólogo, etcétera, que tenga un curso previo para poder, porque entre tanto no solucionaremos el tema de la cantidad de médicos. Hoy día, a un municipio chico, tener 2, 3 médicos tomando exámenes es súper caro y es imposible abordarlo. En Chile faltan médicos y eso es una realidad. Yo creo que lo más práctico hoy en día es tratar de cambiar el profesional que toma el examen y que esté autorizado con un curso, que sea un tecnólogo médico, un psicólogo, etcétera. Porque yo creo que es bueno, mire, los capitanes de los barcos, nadie le toma un examen. Yo creo que el examen que le toman en la municipalidad para sacar el carnet de chofer es mucho más detallista que incluso que lo que llega un médico y le firma la libreta para poder ser capitán de un barco. No le piden ni siquiera tener el carnet de chofer, que por lo menos pasaría por un psicotécnico. Entonces, pero yo creo que hacer esto afuera vamos a saturar el sistema afuera con más cosas que ya está saturado y también se va a prestar para otro tipo de cosas. Yo creo que hay que mejorar cómo bajamos los costos de la operación del sistema de control del psicotécnico, que yo creo que ese es el gran cuello de botella. Y yo creo que va por ahí hoy en día. Mientras no aumentemos la cantidad de médicos en Chile, y eso nos vamos a demorar 30 años, en general 10.000 médicos que faltan. Así que yo creo que hay que atacarlo por otro lado, pero no sacarlo de la municipalidad. Gracias. Muchas gracias, senador Kusanovich. Antes de votar en general, y recogiendo el comentario de la senadora Órdenes en relación al requerimiento o a la duda de la Confederación de Taxis Colectivos, COTRAMEN, quien nos envió aquí una carta como comisión. Al iniciar la comisión me observé en particular el punto y me quedó claro que estaba subrayado que era para todas las licencias. Sin embargo, para tranquilidad del gremio, me gustaría que lo pudiera reforzar el ministro antes de votar. Bueno, en la presentación yo mencioné que este reordenamiento de los plazos es para las licencias profesionales y no profesionales, para ambas. La diferencia que estamos haciendo es que en el caso de las licencias no profesionales, el plazo se cuenta a partir de la fecha que estaba originalmente dispuesta en la que le correspondía de renovar. Mientras que en el caso de las licencias profesionales, estamos entregando el plazo a partir de la fecha en que la persona viene a solicitar, así que se le entrega la licencia. Pero si está abordado en el proyecto de ley, me parece que la respuesta es clara. Muchas gracias, ministro. Dicho lo anterior, vamos a votar el proyecto primero en general y en particular. En general, secretario. Senador Kusanovich, ¿cómo vota? A favor, en general. Senadora Órdenes. Voto a favor en general. Senador Castro. A favor. Presidente. A favor. Aprobado en general por 4 votos. Ahora vamos a votarlo en particular en función de las intervenciones realizadas por los parlamentarios y que también expresan mi posición al respecto y recogiendo las observaciones de quienes representan al mundo de los municipios y de las direcciones de tránsito. Vamos a votar en particular el artículo propuesto por la indicación propuesta por el Ejecutivo, modificada, dejando a la letra B fuera, que es aquella que tiene que ver con la posibilidad de externalizar los exámenes médicos. Me gustaría quizás que la secretaria pudiera indicarlo de manera más específica. La indicación del Ejecutivo está acompañada de un informe financiero que señala que no derogará un mayor gasto fiscal. En primer lugar, hay que dejar claro en eso.
La indicación del Ejecutivo dice lo siguiente, al artículo único, para modificar el numeral 2 en el siguiente sentido. A. Reemplázase el artículo 7º transitorio por el siguiente. Artículo 7º. Prorrógase por 2 años, contados desde la fecha de vencimiento consignada en el documento, la vigencia de todas las licencias de conductor cuyo control correspondiera realizar originalmente durante el año 2022. Su inciso segundo agrega, prorrógase por 1 año contado desde la fecha de vencimiento consignada en el documento la vigencia de todas las licencias de conductor cuyo control correspondiera realizar originalmente durante los años 2023 y 2024. Su inciso tercero agrega, las licencias no profesionales clase B, C o especiales cuyo control corresponde realizar originalmente durante los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, se renovarán por el plazo que resta conforme lo establecido en el artículo 19, contado desde la fecha de vencimiento consignada en el documento. Para el caso de las licencias profesionales y aquellas que se hayan otorgado conforme al inciso final del artículo 22, su renovación se otorgará por el término que corresponda de acuerdo a las reglas generales. La letra B de la indicación del Ejecutivo señala, modifícase el artículo 8º transitorio en el siguiente sentido y elimínase en el inciso primero la frase inscrito en el registro de prestadores institucionales acreditados o aquel que lo reemplace de la Superintendencia de Salud y cuya inscripción se encuentra vigente al momento de emisión del certificado. Y elimínase el inciso segundo. Muchas gracias, secretaria. No sé si me pudiese colaborar en indicar de manera más específica cuál va a ser la indicación que vamos a votar modificada para que le quede 100% claro a los senadores. Presidente, lo que correspondería, de acuerdo a lo que ustedes han conversado, sería la indicación del Ejecutivo, según entiendo por la discusión, aprobarla en los mismos términos, lo que está en la letra A, que se refiere al artículo 7º transitorio, y la letra B, en vez de modificar el artículo transitorio, sería eliminarlo o suprimirlo. Eso sería, es relativo a los exámenes médicos, claro. Eso es recogiendo la aprehensión que existe en relación a la externalización de ese tipo de exámenes. Muy bien, entonces votamos la propuesta de indicación del Ejecutivo en los términos expresados por la Secretaría. Senador Kusanovich. Bueno, entonces. Voto a favor. A favor de lo que ha dicho el senador Kusanovich. Siendo las 11 de la mañana justo, a favor. Ya, entonces está aprobada con modificaciones por unanimidad. Y tenemos la otra indicación que está presentada por el senador Chaguán. No, esa no ponemos en contra. ¿Sí? La rechazo. ¿Doy lectura? ¿La rechazamos por unanimidad? Sí. Rechazada en función de la conversación que sostuvo el ministro con el senador. Muy bien, pues. Informarle o reforzarle a los senadores que de acuerdo a lo conversado con el presidente del Senado, este proyecto de ley de urgencia se va a ver en la sesión de hoy día, en el segundo punto de la tabla. ¿Ya? Y por último, agradecerle a todos quienes nos acompañaron el día de hoy en la sesión. Felicitar. ¿Así? Yo solicité 5 minutos para que se me diera respuesta al contexto de un oficio. Perfecto. Me parece irrelevante porque nosotros somos bien comprometidos con la agenda del Ejecutivo. Hemos sacado harto proyecto de ley en esta comisión, pero a mí me parece, verdad, insólita la respuesta. Entonces quiero claridad para que podamos tener alguna vez conocimiento en qué se gastan los millones de pesos que van a las regiones. Si es para transporte público o no. Y es parte de la ley que vamos a entrar y que yo espero que le den la misma urgencia, de verdad, con harto cariño. Pero cuando son leyes, o sea, en esta la ley es una ley que le interesa mucho a esta comisión. Muchas gracias, presidente. Perfecto. Secretaria, vamos a tener que extender 5 minutos extendemos 5 minutos la sesión. Y antes de abordar el punto indicado por la senadora Ordes, agradecerles a todos los invitados las contribuciones que nos realizaron el día de hoy y también reforzarles que en conversación con el ministro nos vamos a hacer cargo de las otras sugerencias
que mencionaron y que son de sentido común para poder abordarlas en un proyecto complementario que vamos a llevar adelante con el Ministerio. Visto lo anterior, no sé si es ministro o subsecretario quien quiere recoger la pelota de la senadora Órdenes. Subsecretario. Gracias, presidente. Sí, está fuerte. Efectivamente, lo que podemos comprometer, por su intermedio, presidente, senadora, es reformular la respuesta. Efectivamente, han habido varios ajustes normativos de glosa y de procedimiento, no solamente en el FAR, sino también en otros fondos como el FIC, que han cambiado el diseño de cómo se gestionan, cómo se venían gestionando anteriormente, donde Subdere tenía un rol distinto al que tiene hoy día, donde hoy día se han traspasado roles a otros ministerios. En el caso particular del FAR, yo diría que hay que hacer ajustes profundos a la respuesta del oficio, así que más bien, para no entrar en el fondo ahora, porque además no veníamos preparados para esta discusión, yo lo que sugeriría, presidente, es que reformulemos el envío de la respuesta formal a esta comisión con mucho más contenido y mucho más precisión que lo que se envió. Yo creo que eso es lo responsable, pero siempre en el marco de que han habido varios cambios en el marco de la flexibilidad presupuestaria con los gobiernos regionales, y han cambiado glosas que han modificado profundamente la forma en que hasta ahora se habían gestionado fondos como el FAR o el FIC, que habitualmente se relacionaban mucho más directamente a través de Subdere y hoy no. Así que eso lo vamos a precisar y comprometemos el envío de un oficio dentro de la próxima semana. Senadora. Sí, me parece, presidente, vamos a estar atentos a la respuesta. Yo lo que les reitero y solicito es pedir explícitamente cuáles son los proyectos que se han financiado durante un periodo de tiempo, 2, 3 años, eso lo definen ustedes, para conocer si ha ido a transporte público regional o esa inversión ha ido destinada a otro. Los gobernadores señalan que es como meterle un poco la mano. Yo creo que no. Ellos deciden sobre transporte público regional. Nosotros reconocemos eso. Queremos saber si se está orientando de esa manera o no. Además, van a existir importantes inversiones o que van a producir más gasto en regiones a partir de lo que es el royalty minero. O sea, creo que acá los gobiernos regionales tienen una gran oportunidad para mejorar el transporte público regional. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Solamente atender un detalle del subsecretario que indicó que la respuesta complementaria estaría dentro de la próxima semana, razón por la cual le pediría a la secretaria que nos ayude ahí con la memoria, ya de modo tal que si no llega de aquí al viernes la respuesta, se lo vamos a ver al subsecretario. ¿Ya? Sin haber más temas que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias. Recording stopped.